Con nosotros, el primer expositor, nuestro hermano Rolando Rovira, un predicador de mucho tiempo en la obra del Señor, más de 25 años de experiencia. Nuestro hermano Rolando estuvo con nosotros en esta congregación alrededor de 3 años como nuestro predicador, el cual recibimos gran enseñanza, gran instrucción por parte de nuestro hermano, un hermano amoroso, humilde. Hoy está contribuyendo con la congregación de Volcán, en Tierras Altas Porteñas, Chiricanas, y está acompañándonos en esta mañana en la primera exposición. Nuestro hermano Orlando puede pasar adelante. Muy buenos días, varones de Dios. Amén. Un término, hermanos, una expresión que no es solamente un título, no es una frase simplemente hecha, sino que realmente ha de describir lo que somos. Somos de Dios y somos varones, como dice nuestro primer tema, llamados por el cielo de parte de Dios para llevar a cabo una labor, para llevar a cabo una misión sumamente importante. Amados hermanos, realmente hoy es un día especial que estemos todos juntos y agradecemos a la Iglesia de Cristo en Santiago que haya separado este tiempo y haya ofrecido estas hermosas y cómodas instalaciones para poder tratar estos asuntos que cuánta necesidad y cuánta urgencia hay de que los estemos leyendo, estudiando, hablando, discutiendo, siempre para buscar lo mejor, porque seamos de Toyosa, de Cahuita, de San Bartolo, de Penonomé, de Chiriquí, de Santiago, de donde seamos, todos queremos lo mejor para la iglesia del Señor. Todos sabemos que Dios ha hecho un llamado. Ahora nos han convocado a un seminario, pero Dios nos ha llamado desde muchísimo antes para la labor que ahora podemos hacer para su gloria y honra. Amados hermanos, dice la Escritura que nosotros debemos estar conscientes de lo que somos y lo que Dios espera acerca de nosotros, y de eso se trata este tema. El concepto de liderazgo, porque nuestro seminario es liderazgo bíblico, es un concepto que está profundamente arraigado en el llamado y el propósito divinos que Dios deposita particularmente y especialmente en los varones. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a buenos y fieles hombres para dirigir a su pueblo, eligiendo muchas veces aquellos a quienes a primera vista, la verdad, parecían candidatos improbables para una labor tan grande, una labor sagrada, una labor tan demandante, tan desgastante, tan importante. A veces pareciera que aquel elegido no era realmente la persona adecuada según los estándares humanos, pero para Dios era la persona, porque Él la llamaba y porque Él la iba a usar para su gloria. Y esta elección divina subraya que el liderazgo no es meramente una posición de autoridad que te concede una escuela de predicación o te concede un grupo de líderes en una congregación. No es simplemente un afiche que te colocas o un título que logras sacar a través de un estudio académico, sino que realmente es una responsabilidad dada por Dios para servir, para guiar a otros según la voluntad de Dios, y que esa responsabilidad de dirigir, de guiar, se la ha dado claramente al hombre. Ahora, ¿por qué este llamado es para los varones? Bueno, el apóstol Pablo da razones muy claras. Si vamos a la Escritura, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque vinimos a recordar la voluntad de Dios sobre este tema. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice la Escritura en el versículo 8, Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira
ni contienda. Y luego en los versículos 11 y 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y sigue diciendo el apóstol, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera razón, hermanos, es el orden de la creación, porque Adán fue formado primero. Desde el mismo momento en que Dios decide crear a la humanidad, empieza por crear a Adán, y esto, como en todas las cosas de parte de Dios, no fue una casualidad, no fue un accidente. Por ahí hemos hablado siempre, Dios no hace algo que se pase, ni Dios hace algo que se quede corto. Dios todo lo hace en perfección, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. No creó a la mujer primero, no creó a ambos al mismo tiempo. Dios deliberadamente, es decir, a propósito o con propósito, creó al hombre primero. Su segunda razón, es decir, la que presenta el apóstol aquí por inspiración, es el factor psicológico, que produce una diferencia esencial entre la manera en que hombres y mujeres abordan las situaciones. Sí, en la esencia de cada uno enfocan las cosas, abordan las cosas de manera diferente. Dice el texto 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire que no dice que Adán no pecó, por supuesto que pecó, sino que su transgresión, que fue gigantesca, por lo menos no fue producto de que, en primer lugar, él fuera engañado. Él pecó sabiendo que estaba mal comer del fruto prohibido. Su rebelión en realidad es una soberbia. Pero, a pesar de esto, dice la Escritura, en 1 Corintios 15:22, como todos sabemos, no vayamos allá porque solo es una mención para reforzar el concepto. En Adán todos mueren. Mire que no dice en Eva, no dice en Adán y Eva, dice en Adán todos mueren. Entonces, este pasaje, el versículo 14 de 1 de Timoteo 2, no justifica la conclusión de que los hombres no podemos ser engañados. De hecho, muchas veces lo somos. Pero la delicada naturaleza que Dios le dio a las mujeres tiende a que ellas piensen dándole prioridad a las emociones, a los sentimientos, como a los hechos, mientras que normalmente el hombre trata de ser más objetivo, se enfoca más en los hechos al margen de los sentimientos. Al menos en el caso de Eva, ella llegó a sentir, como dice la Escritura, que eso no era tan malo porque, oye, ¿cómo podía ser tan malo un fruto que se veía tan agradable? ¿Cómo podía ser malo que pudiéramos tener un conocimiento que también Dios tenía? La verdad es que el árbol era agradable a la vista. Ha habido mucho debate y muchas teorías sobre qué fruto era, pero cual haya sido, era llamativo. Y note que sobre todo lo fue para la mujer. Sobre todo despertó en ella una combinación, un cóctel de emociones. Entonces, debido a la misma naturaleza de la psicología en cuanto a cómo es la mujer, dice el apóstol, Dios le ha asignado rol de liderazgo al varón. La naturaleza del hombre, la manera del hombre ver y enfocar las cosas, le ayuda, le colabora, y es plan de Dios que sea así, para poder realizar esta misión de manera correcta, de manera adecuada. Por lo tanto, Dios ha limitado el liderazgo o ha dado ese rol específicamente a este género, a nosotros, al género masculino, y le ha dicho a la mujer, tú no puedes ejercer
dominio sobre el varón, como también dice el texto. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que cuando el apóstol tuvo que tratar un tema tan sensible, tan delicado, y si lo eran en aquellos tiempos, sabemos cómo está este tema hoy día, no hizo mención de lo que decían los rabinos, no habló como cuando lo del cabello, que dijo, es deshonroso acorde a la naturaleza. Mire que no habló de mandamiento del Señor respecto a ese tema, habla de la naturaleza y habla de un término deshonroso. Pero cuando trata el tema del liderazgo, de quién debe ejercer el dominio, quién debe tomar las decisiones, quién ha sido llamado por Dios para esto, el apóstol, al igual que hizo Jesús con el tema del divorcio, se fue al principio, a cómo Dios estableció las cosas desde ese momento. Entonces, hermanos, esto no es un asunto cultural, no es producto, como algunos han dicho, de cierta forma de machismo que imperaba en la época en que Pablo escribió esto. No era algo regional o provincial, fue algo establecido por Dios desde el inicio. Es un llamado que Dios ha hecho al varón desde el mismo momento en que lo crea. Desde el mismo momento en que entró el pecado al mundo, todo ha sido orientado a que nosotros debemos ejercer nuestro rol como líderes. Si Adán hubiera hecho su trabajo, si Adán hubiera cumplido con su deber, quién sabe cómo hubieran sido las cosas. Pero la mujer se adelantó, la mujer tomó, la mujer también le comparte a su marido, él luego es tan culpable como ella, pero cuando ella tomó el liderazgo, aquí estamos. Fue algo establecido por Dios, hermanos, y fue practicado de manera consistente a través de cada dispensación con el agrado y la aprobación de Dios. Consistente, no importa si estábamos en la era patriarcal, no importa si estábamos en la era mosaica, no importa si estamos ahora en la era del Evangelio o del Nuevo Testamento, la era cristiana. En cada dispensación, independientemente de que los estatutos, las leyes, la manera en que Dios trató con cada una de estas épocas y de estas generaciones de humanos, en cada ocasión, de manera consistente, Dios llamó a los varones a responsabilizarse de su papel, de su deber, de dirigir tanto en el hogar como dirigir también en los asuntos del pueblo de Dios. El hecho de que las mujeres no son las que deben llevar el liderazgo o participar de manera activa, dominante, incisiva en la dirección del pueblo de Dios, se puede ver desde el principio cuando el mismo Adán, después de haber pecado ambos, es Adán el que Dios llama a dar cuentas. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y luego él es el primero en tener que rendir un informe de lo que había pasado. Dios lo sabía ya, pero él tenía que asumir su responsabilidad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y me lo explicas tú en primer lugar. Hermanos, y yo agradezco que el padre Adán no se haya escondido, bueno, no puedo decir detrás de las naguas o detrás de la falda de Eva, que no se haya escondido detrás de la túnica de pieles de ella, sino que haya dado la cara y haya respondido. Lamentablemente, también hay que decirlo, realmente no asumió su responsabilidad, sino que prácticamente culpó a Dios. Hermanos, el objetivo de este tema, si cayéramos fulminados en este momento, Dios guarde, pero si cayéramos fulminados en este momento, por lo menos llévese esto. Entre las cosas que no debemos imitar de nuestro padre Adán, no le deleguemos nuestra responsabilidad a nuestra esposa o a las hermanas de la congregación. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Dios no justificó a Adán y no nos va a justificar a nosotros. Más adelante, hermanos, también Él encomendó a Noé para la construcción del arca, para poder predicarle a aquella generación que se había corrompido hasta tal punto que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo hacer el mal. Pero un varón
halló gracia delante de los ojos de Dios. Y también su familia. También la esposa de ese hombre halló gracia delante de Dios porque Dios la salvó. También las esposas de los hijos de él hallaron gracia ante los ojos de Dios porque también fueron salvadas por Dios. No se salvó solo Noé, se salvaron 8 personas. Pero cuando Dios dio las instrucciones sobre cómo se iba a construir el arca, habló con Noé. Esta época es conocida desde Adán en adelante como la era, ya lo mencionamos, patriarcal, no matriarcal. Dios no llamó a la esposa de Noé, aunque obviamente habría sido una mujer justa. No se hizo un concilio donde decidieran la mujer de Noé con las nueras. Dios llamó a Noé, encargó a Noé y Noé dirigió todo. El llamado de Dios es para los varones independientemente de la época. En Génesis capítulo 12 había también una gran mujer que el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 3, no vayamos allá, dice que era tan buena mujer que las mujeres hoy deberían considerarse también hijas de ella, deben ser imitadoras de ella, porque fue una verdadera sierva del Señor. Sin embargo, Dios llamó a Abraham y fue a él a quien le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y así, hermanos, en cada generación se fue manifestando aquí a los patriarcas. Más adelante, cuando ya viene la ley de Moisés, se revela a Moisés, no a Jocabed, la madre de Moisés, se revela a Moisés, y luego a los reyes, luego a los profetas, todos siempre, ¿qué cosa? ¿Cuál es el denominador común? Varones, varones, una y otra vez. Y en el Nuevo Testamento, adelantándome un poco, Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, nació como varón, nació de una mujer. Qué importante el papel de María, qué gran mujer María. Pero Dios envió a su Hijo, varón. Todos los predicadores en el Nuevo Testamento, sin excepción, todos son varones. Cada uno de ellos sirviendo en el rol de liderazgo. Y la ley, hermanos, que regula esto, repetimos y enfatizamos, nunca fue regional, nunca fue temporal. Es un principio que hilvana todas las leyes de Dios, todas las dispensaciones o maneras en las que Dios le reveló su voluntad a los hombres en cada época. Siempre nos llamó a nosotros, siempre nos responsabilizó a nosotros de estas tareas. Entonces el argumento en contra del liderazgo femenino es tan sólido hoy como lo fue cuando Dios, en su eterna o infinita sabiduría, decidió asignar un rol a cada uno. Es igual hoy, hermanos, así se planeó en su mente y así se mostró a través de los siglos en las distintas generaciones. Dios nos ha llamado a nosotros. Dios quiere que escuchemos ese llamado, que comprendamos ese llamado, que respondamos a ese llamado, que nos preparemos porque Él nos ha llamado y que pongamos manos a la obra. Y quiere que llevemos a cabo esa obra para darle gloria a Él, honra y gloria a Él. Entonces, hermanos, no podemos delegar esa responsabilidad. No podemos renunciar a ella. Bueno, si queremos agradar a Dios, si queremos hacer su voluntad, debemos estar infinitamente agradecidos que Dios en su gracia nos permita estar en su iglesia, como permitió a aquellos grandes reyes, profetas, siervos de Dios dirigir a su pueblo, o a aquellos patriarcas dirigir a sus familias, como ese representante de Dios. Porque iniciamos saludándoles con varones de Dios. Y aunque la expresión se utilizó muchas veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para referirse a aquel vidente o aquel profeta que revelaba palabra de Dios,
Creo que el concepto es totalmente válido hoy. Y cuando le saludamos llamándole así, no lo hacemos de veras como simplemente un dicho, como una forma de tratarnos entre nosotros cariñosamente o respetuosamente. No, debemos recibir eso con temor y temblor. En su gracia nos ha permitido ser los varones de Dios. Usted es el representante de Dios en su casa. ¿Sí? Cuando Dios comisionó a Moisés, le dijo: tú serás Dios ante Faraón. A los jueces, allá en los Salmos, también les llamó dioses. No en el sentido de que había que adorarles, sino en el sentido de: recuerden que cuando ustedes toman una decisión en ese tribunal, esa decisión debería estar representando la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos, a lo que nos ha llamado Dios? Ser el representante de Dios en el hogar, ser el representante de Dios en la iglesia. No somos Él, no somos vicarios como aquel de Roma, pero sí enseñamos y la gente está creyendo que lo que estamos enseñando lo ha dicho Dios. Aconsejamos, guiamos, corregimos y la gente nos está siguiendo porque considera que eso viene de Dios. Bendito sea Dios, que en su gracia nos permite dirigir, instruir y cuidar a su pueblo. Amén. Los varones fueron llamados, hermanos, en el Antiguo Testamento, y hay muchísimos ejemplos, pero obviamente no podemos repasarlos todos, porque esta lección se trata de que recordemos, y hemos tomado algunos ejemplos sumamente destacados. Por ejemplo, Moisés, uno de los ejemplos más prominentes de llamado de Dios a liderazgo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué encontramos en Moisés? Humanidad. Humanidad en su estado puro. Cuando fue llamado, automáticamente Moisés pensó en: pero ¿quién soy yo? ¿Pero qué capacidades tengo yo para esto? En realidad, Señor, yo no soy la persona. ¿Cómo me voy a presentar ante ti allá si ni siquiera sé cómo te llamas, Señor? No me van a creer. Automáticamente pensó en sí mismo. Y si hay otra cosa que deberíamos llevarnos de este tema hoy, hermanos, realmente, si logramos que cada uno se lleve esto en el corazón hoy, hemos tenido éxito espiritual en esta labor, y es: el llamado viene de lo divino. No te sientas llamado por el predicador de la congregación. No te sientas llamado por la audiencia, porque el día de mañana, si ese varón cae, el día de mañana, si esa audiencia se vuelve en tu contra, siempre debes recordar: a mí el que me llamó fue Dios. Amén. Moisés pensó en sí mismo, pero Dios le dice: te he llamado yo. Es el llamado más maravilloso del Antiguo Testamento. Voy a permitirme esto. Quizá usted diga: no, ese no, es otro. Está bien, no hay problema, no nos vamos a pelear por eso. Pero es maravilloso porque Él le dice: yo soy el que soy. Y ve y dile a Faraón, y ve y dile a Israel: yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando yo entiendo, hermano, que Dios me ha llamado, pero luego hago énfasis en: Él es el que me ha llamado, no importa en el camino quién me apruebe o no me apruebe según su estándar, según su gusto. A veces nos desalentamos y nos desanimamos y decimos: ya no voy a seguir aquí porque ya solo me quedan 3 miembros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con 3 miembros? Y son hermanos fieles, hermanos que quieren trabajar, hermanos que están allí a pie de cañón, pero tú dices: ¿qué vamos a hacer con 3? Las iglesias que pueden hacer son las que tienen de 50 en adelante. Esas sí pueden hacer grandes cosas. No, hermanos, todos podemos hacer grandes cosas en el Señor, porque el mismo que llamó a Moisés es el que nos llamó a nosotros. Luego de que Moisés cae, hermanos, Dios levanta a otro gran hombre. No busca a Miriam, no busca seguramente grandes y buenas mujeres, fieles, virtuosas, que habría en el pueblo de Dios.
Después que pasa Moisés, hermanos, a mejor vida, llama a Josué. Y antes de que Josué, yo no sé si Josué tenía temor o no tenía temor, hermano. Yo no sé si Josué tenía dudas o no tenía dudas como Moisés. Pero antes de que Josué pudiera decir cualquier cosa, Dios le dice en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No lo sabemos porque hay hasta un coro que cantamos mucho sobre esto, ¿no? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Soy yo el que te está llamando, soy yo el que te está poniendo allí y soy yo el que estaré contigo en cada paso. No temas ni desmayes. Ya me quiero ir de aquí porque aquí nadie responde al evangelio. Llevamos 2 años con un programa de evangelismo y no responde la gente. Bueno, yo no recuerdo, aparte de Baruch, alguien más a quien Jeremías haya convencido. 23 años de ministerio, si no me equivoco. 23 años. Y no recuerdo a otros convencidos aparte de Baruch. Y por eso Jeremías abandonó su ministerio. Por eso Jeremías colgó la toalla. No temas ni desmayes porque Jehová está contigo. Otro ejemplo destacado, hermanos, en el Antiguo Testamento es el ejemplo del rey David. Ungido por Samuel, fue elegido rey sobre Israel porque era un varón conforme al corazón de Dios. Y en un tiempo en que alguien hermoso o una mujer hermosa no precisamente era alguien con el estándar de hoy, ¿sí? Alguien hermoso hoy lo buscamos en el caso del hombre súper musculoso. Y en el caso de las mujeres hoy, las que ganan los concursos de belleza, no es que yo los vea, pero se sabe que es así, buscan como la más delgada, la más anoréxica, esa es la hermosa, pero en tiempos en que la hermosura tenía más que ver con esa robustez, con verse muy saludable, con verse, hermanos, con suficiente fuerza, pues David no era el más alto, quizás el más fornido. Y Dios le dice a Samuel, ve y úngeme a uno de los hijos de Isaí, pero no le dice quién. Y cuando empieza a ver a los primeros dice, este sí parece predicador. Hoy se me quedó, hermano, la chaqueta, yo voy a buscar la chaqueta para parecer predicador. No, es una broma. Samuel está frente a todos estos hijos y va viendo cada uno más alto, más fuerte. Algunos eran guerreros y dice seguramente ya tenía el modelo de Saúl, que dice que de hombros hacia arriba era el más alto de todos los israelitas. Era un hombre verdaderamente imponente. Luego entre los hijos de Isaí ve hombres imponentes, pero Dios le dice en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso queríamos que en primer lugar, ¿verdad? Digo el hermano Pablo y yo, porque estuvimos al principio hablando de esto cuando estábamos juntos trabajando aquí. Queríamos que todos ustedes estuvieran esta mañana aquí. Quizás algunos varones quisieron estar y no pudieron estar. Y queremos seguir compartiendo con ustedes durante los años que el Señor nos permita estar aquí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque deseamos que entiendan que no importa de qué lugar usted sea, no importa qué tantos miembros haya en su congregación. No importa, hermano, si usted habla inglés o solo como yo, habla español y con cierta dificultad. No importa, hermano, si tenemos una gran cuenta bancaria. No importa esas cosas en las que se fija el hombre. El Señor igual nos ha llamado a cada uno de nosotros. No ha llamado solo a los predicadores. Nos ha llamado a cada uno de nosotros para hacer una labor grande para su gloria y con su bendición a todos. También este hombre que precisamente ungió a David, Samuel, fue un hombre que iba a desempeñar un papel crucial en las manos de Dios. Un niño, hermanos, que por razones naturales no hubiera nacido nunca, pero Dios bendijo a Ana, una gran mujer de Dios también, una gran sierva de Dios, que avergonzó al mismísimo sumo sacerdote de Dios, quien creyó que estaba borracha,
y la mujer estaba derramando su alma delante de Dios. Y esa mujer le pidió a Dios como todos debemos pedirle a Dios. Te pido esto, pero esto es tuyo, es para tu gloria y es para tu honra. Yo te lo daré, si me lo das, yo te lo daré. Y así, hermanos, gracias al corazón de esta sierva de Dios, tenemos a este gran hombre en las páginas de la Escritura. En 1 Samuel 16, 12 al 13, Samuel unge a David como rey, actuando según la instrucción de Dios. Le dice, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dios nos llamó a Ana para hacer esta labor. Dios nos llamó a Ana para ser la consejera de Samuel o para ser la consejera de David. Dios llamó a Samuel y usó en gran manera a Samuel. Samuel entendió lo que no entendieron los hijos de Elí. Ellos no entendieron el llamado, no aceptaron el llamado y avergonzaron a Dios, avergonzaron a su padre, abusaron del pueblo de Dios. Pero Samuel fue más hijo que los hijos de Elí y verdaderamente fue mejor hombre para Dios que Elí. Nosotros también podemos serlo. Amén. En el Nuevo Testamento, hermanos, también tenemos el llamado de Dios y solo quiero presentar aquí dos breves ejemplos. En primer lugar, hermanos, los apóstoles. ¿A quiénes más sino a ellos en primer lugar? Jesús llamó a hombres ordinarios. Y cuando digo ordinarios, lo digo en el sentido estricto de la palabra, como también en el sentido panameño. Cuando nosotros en Panamá hablamos de ordinario, aquí está nuestro hermano Eduardo Mercado, predicador de la Iglesia de Cristo en Volcán, con quien tengo el placer y el honor de servir a Dios en esa congregación. El hermano como nicaragüense explico, cuando nosotros decimos ese hombre es ordinario, sobre todo las personas más mayores, ordinario es rústico, áspero, ¿sí? Entonces Dios llamó a hombres ordinarios en todo el sentido de la palabra. Estos no eran grandes maestros de la ley, no eran hermanos como aquel intérprete que se acercó a Jesús a preguntarle cuál era el gran mandamiento de la ley, porque él ya llevaba su análisis de cuántos mandamientos, cuántos positivos, cuántos negativos y cuál sería el más grande. No, ellos no tenían esa preparación. Ellos no tenían un gran pedigrí, una palabra que generalmente recordamos por una marca de comida de animales. Pero pedigrí tiene que ver, hermanos, con quiénes son nuestros ancestros y qué tan importantes en la sociedad son. No, Dios no llamó, hermanos, a los más sabios, a los más fuertes, a los más ricos. Llamó a pescadores, llamó a un recaudador de impuestos, a personas que eran menospreciadas en la sociedad. Pero los llamó. Jesús les dice a Pedro y Andrés en Mateo 4:19, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y hermanos, si hoy estamos aquí, es porque esos hombres escucharon el llamado, aceptaron el llamado, dejaron todo atrás y tomaron la responsabilidad hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero mire lo interesante y maravilloso de todo esto. Dios no solamente llamó a hombres ordinarios, también llamó a hombres extraordinarios. Porque Pablo era extraordinario, por lo cual el que se ha preparado académicamente, el que está sumamente o está rodeado de muchas grandes ventajas y beneficios en la vida, también a ese Dios va a usar. No es que Dios dice, tienes que ser ordinario para que yo te use. No, uso todos los calibres, uso todas las medidas, porque el primer requisito que debes tener es ser varón. Ese es el primer y básico requisito. Si eres ordinario o si eres extraordinario, porque vaya si fue extraordinario ese hombre, Pablo el apóstol, Dios igual lo utilizó. Ananías tenía dudas porque ya sabemos el currículum que este hombre tenía. Si se hubiera puesto lágrimas como aquellos pandilleros de Centroamérica, ¿cuántas lágrimas hubiera tenido Saulo de Tarso en su rostro por los cristianos que habían perdido la vida bajo su ignominiosa o vergonzosa gestión contra el cristianismo? Ananías dudó de si este hombre podía ser útil en las manos de Dios. Entonces, a pesar de ser un hombre extraordinario por la preparación, tanto bíblica, académica, todo lo que el apóstol tenía, pero también era un hombre
digamos, aunque creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo cosas terribles. Pero aún ese hombre que estaba haciendo cosas terribles, Dios lo iba a usar. Hechos 9:15, Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el mismo llamado y el mismo que llamó a Pablo es el mismo que nos llama a nosotros a predicar a los más pobres, a los desamparados, a los más necesitados, pero también a las autoridades, pero también a los pudientes, también a la clase alta, a todos, porque nosotros estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este fue el hombre que se paró frente a personas que podían ejecutarlo en el instante, y viendo que eran inmorales, viendo que se prestaban para el soborno, viendo que eran hombres injustos que pensaban que no tenían que darles cuentas a nadie, Hechos 24:25 les predicó acerca de el dominio propio, la justicia y el juicio venidero. Le predicó a su propio pueblo, del cual dijo: si yo tengo que ser objeto de la ira de Dios y me destruya, con tal de que mis compatriotas puedan ser salvos, yo daría mi vida por mi nación. Si todo el castigo que ellos se merecen pudiera caer sobre mí, yo fuera el anatema de Dios, yo lo sería, con tal de que pueda salvarse Israel. A ese hombre llamó y utilizó Dios. Fue el mismo hombre que dijo aquellas palabras, hermanos, que desde muy pequeño se grabaron en mi corazón respecto a lo que es el ministerio. Segunda de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún me gastaré a mí mismo, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Qué extraordinario, hermanos, el apóstol. Es aquí en el Nuevo Testamento donde Dios es absolutamente claro con respecto a quienes deben dirigir, presidir o gobernar a su pueblo. Este mismo apóstol escribe con su acostumbrado enfoque categórico cuando se trata de los mandamientos del Señor. Quiero pues que los hombres, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y el término original allí no se presta a confusión, habla de varones, no el término hombres como en el sentido de humanidad, sino el término específico para varón. Yo quiero que en todo lugar donde se presida la adoración, todo lugar donde se presida asuntos espirituales, esa labor de presidir, de dirigirse, la asigno a los varones. Y esto aplica en todo lugar. No era regional, no era temporal, era verdaderamente la voluntad de Dios. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Puede ejercer dominio sobre sus hijos. Puede enseñar a los niños de la congregación o a otras mujeres. Puede enseñar el evangelio. Pero en la iglesia, ella debe guardar silencio y no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Además, en Corinto, hermanos, establece en lo espiritual lo que también era un principio en lo espiritual, en el hogar, perdón. Vamos a 1 Corintios 11:3, aunque tendremos tiempo de analizarlo detalladamente en la siguiente exposición de este servidor. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón puede aceptar o rechazar este llamado, ¿sí? Porque Dios no obliga a nadie, hermanos. Hay varones que quisieron estar aquí, no pudieron, ¿cierto? Pero también hay varones que pudieron estar aquí y no quisieron, incluso de la congregación local. Eso pasa en todas las congregaciones. Hay algunos que no quieren asumir el llamado, pueden rechazarlo o ignorarlo, pero les digo algo, no quedarán impunes. El que rechaza o ignora el llamado de Dios a servir como líder
no va a quedar sin castigo. Rehusarse a ejercer este rol es ir en contra de la voluntad de Dios, con todo lo que eso implica. Conocemos Mateo 7, 21 al 23 de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esos varones podrán estar toda su vida participando de los servicios de la iglesia, miércoles, viernes, domingo, los días que se reúna su congregación local. Estarán allí adorando a Dios toda la vida, pero mientras no asuman el llamado, mientras no se involucren en el trabajo, mientras no hagan aquello para lo que Dios los llamó, y lo hagan con amor, con dedicación, y se sacrifiquen hasta el último día de su vida, estando dispuestos a morir si fuera necesario, cuando se presenten en el juicio final, también les dirán: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No hacer la voluntad de Dios es directamente proporcional a ser hacedor de maldad. Es lo mismo. Esto no es, hermanos, no es opcional, entiéndase. Ciertamente no podemos obligar a nadie a estar involucrado en el grupo de liderazgo de la congregación. Pero cada varón que no se involucre debe saber que eso no es opcional. No es, hay gente para liderazgo y luego estoy yo. No. Desde que el doctor determinó, incluso antes que usted naciera, determinó que lo que venía era un varón, desde ese momento ya usted y yo tenemos la responsabilidad. Desde ese preciso momento. Las mujeres pueden aceptar o rechazar el rol que Dios les ha asignado, saboteando o incluso usurpando el rol del hombre, pero no lo harán impunemente. No lo harán impunemente. Incluso si creen tener como justificación que los varones son tímidos, que no asumen su papel y que ellas entonces lo tienen que hacer. No, hermanos. Habrá un severo castigo para el varón que no acepte el llamado de Dios. Hermano, ¿cómo nos atrevemos? ¿Cómo nos atrevemos a ignorar o rechazar lo que nos asigna Dios mismo? Eso no tiene justificación alguna. No hay excusa, hermano. ¿Cuáles son las características del llamado que Dios nos ha hecho? Tanto desde la era patriarcal, en el Antiguo Testamento, durante el Nuevo Testamento. El llamado de Dios para quienes han de dirigir su pueblo se caracteriza por varios elementos clave que todos como varones debemos conocer y debemos desarrollar en un continuo proceso y mejora. Solo quiero mencionárselos. Primero, recuerden, hermanos, este llamado es una iniciativa divina. Puede ser que el predicador nos anima a involucrarnos, pero el llamado viene de Dios. En segundo lugar, es un llamado claro y con autoridad. No nos han llamado a que si queremos o no queremos. No, el llamado es para todos nosotros. En tercer lugar, tiene propósito y tiene misión. Somos llamados para hacer algo en específico y a cumplir una misión del Señor. En cuarto lugar, penúltimo, competencia. El que nos va a hacer suficientes para esta labor no es nuestro trasfondo cultural, social o académico, será Dios. Y en último lugar, hermanos, de parte nuestra, respuesta y obediencia. Reaccionemos como reaccionaron estos grandes hombres de Dios y haremos una tarea grande para la honra y gloria del Señor. Estoy seguro de eso, porque Dios lo ha prometido. Que Dios siga bendiciendo al liderazgo de cada congregación local, a cada varón aquí presente y a cada varón que pueda luego ver esta transmisión y aceptar este llamado hasta el último aliento de vida. Que el Señor les bendiga. Amén.